Hola José, Juan, ¿cómo estás? bien, ya estamos al aire. Sí, señor. Buenos días. ¿Cómo vas? Excelente, hermano, ¿qué hay de la vida? Todo muy bien. Como siempre, hacemos un momentico de espera para que nuestros compañeros de programa vayan llegando. Mm. Hoy tocó adentro de la casa, Juan. Amaneció lloviendo. Mucha lluvia, ¿no? Por ahí leí esta mañana que Colombia es el país donde más llueve en el mundo. Pues tiene que serlo, ¿no? Tiene que ser uno de los países donde más llueva. Tenemos, por otro lado, y eso tiene todo el sentido, somos el país, uno de los tres, cuatro países con mayor recurso hídrico del planeta. En ningún otro país corren tantos ríos y tendrá algo que ver, pues por supuesto, con el volumen de lluvia. Hemos tenido días muy casi azarosos, ¿no? Aguaceros tremendos que han provocado emergencias, ¿no? Pues Tremendo. Medellín se inundó esta semana y yo no entiendo, aquí hay tantos problemas con quebradas, con ríos, con de todo, y al alcalde se le ocurrió pues la maravillosa idea de que no, Medellín necesita mar, Medellín necesita mar. Eso es una vergüenza cómo despilfarran los recursos públicos. Que ¿Sabe? yo creo que una ciudad, incluso una ciudad donde todavía haya gente que aguante hambre o que no se acueste con, que se acueste sin las tres comidas al día, es una ciudad que primero debería preocuparse por eso más que del mar. Vamos a hacer el mar en Mm, Medellín, mm. mientras la ciudad se inunda con un aguacero. Es De- increíble, ¿no? hoy creo que vamos a hablar de eso, ¿no? Cómo se priorizan ciertas cosas y en ese priorizar ciertas cosas lo que se hace es beneficiar intereses muy específicos, muy particulares. Eh, los alcaldes tienen ese problema, ese complejo, y es que quieren dejar obras donde puedan dejar su nombre como constructores y edificadores. Justamente esta semana se hablaba, Juan, de, de cómo el río Medellín, el gran río que atraviesa la ciudad de Medellín de norte a sur, no, de sur a norte, cómo a ese río se le robaron los bordes, los bordes, y se lo encajonó en una suerte de autopista de concreto, lo que es antinatural, ¿no? Entonces, claro, corren tantas aguas y el río se desborda. Esta semana ya en Medellín se desbordó y terminó inundando una enorme cantidad de calles, de vías. Fue tan fuerte el aguacero que terminó levantando el concreto de las calles. ¿Sabes? Pero creo que ni fue el río, ni siquiera fue el río el que se desbordó porque hubiera sido peor, fue una quebrada, la La, presidenta, si la- no estoy la- mal. la famosa presidenta que corre por la calle desde el poblado. Juan, te doy un dato tremendo. ¿Sabes cuántas quebradas caen de los cerros de Medellín? Recordemos que Medellín, pues para los que nos ven desde otro lugar del país y que no han tenido la suerte de ir por allá por Medellín, Medellín es una ciudad en un valle, que es el Valle de la Burrá, está rodeada de montañas. De esas montañas, de esos cerros, bajan al río Medellín más de 4.600 quebradas, Juan. 4.600 quebradas, una cantidad enorme. Y la mayoría de todas esas quebradas, los cursos naturales fueron interrumpidos por el auge constructor en la ciudad. Todo eso está vinculado pues con el desmadre del agua que va y reclama lo que siempre fue suyo. Estamos en Somos Historias, haciendo tiempo. Buenos días para todos. Ya han habido algunas personas que se han conectado. Detrás de la consola saludamos a nuestro querido Ricardo Mendivil. Vamos a saludar a algunas de las personas que ya nos saludan. Liliana León Figueredo, buenos días Liliana. Luz Mary desde Bogotá. Hola Luz Mary, encantados de tenerte por acá. María Cristina Torres Suárez. Ven la paja en el ojo ajeno y no tienen la capacidad de ver la viga en el propio. Buenos días, abrazos desde Buga Valle. Dora González, saludos hasta Buga. Giovanni Hurtado, Giovanni Hurtado, sí. Ese alcalde piensa que Medellín es Miami. Bueno, lo grave no es eso, ¿sabes, Giovanni? Lo grave es que ellos creen que son gringos, no paisas. Hola, buen día. Abrazos cálidos desde la fría Unión.
Unión en el oriente antioqueño, municipio productor de papa. Bellísimo lugar, arriba de la Ceja, Antioquia. Elizabeth Bayona, muy buenos días, hermosa familia y seguidores de Casa Macondo. Buenos días, Elizabeth, gracias por tu saludo. Estábamos contando que hoy nos tocó adentro de las casas, de nuestras casas, pues porque está lloviendo y no hay manera de irnos afuera, como hubiéramos querido. Hola muchachos, saludos desde Jaén, en España. Ah, Giovanni está en Jaén, en España, un colombiano por allá. En Jaén, la Universidad de Jaén fue la universidad que le regaló prácticamente el doctorado a Carlos Felipe Córdoba. Ya, una vergüenza completa, un señor que en 2 años, pero se me vino el nombre de la ciudad ahí mismo, en 2 años hizo doctorado, pregrado y maestría, todo un genio Un que genio. aspira a la presidencia, pero que no pasa del 0,1%, o sea, pero gastan plata creyendo pues que van a llegar a la presidencia. Yo creo que hacen eso, José, por ejemplo, hay Clara López. La señora Ah, Clara López se lanzó yo creo que es para después para negociar, para transar, listo, exactamente. yo declino mi candidatura con 500 votos que tienen, que no tienen más. Yo declino cuántos ministerios me va a dar o póngame de fórmula presidencial. Es un negocio y muchos también ahí entran por la reposición de votos. Es que 8.000 Es un por cada gran, voto. Es una belleza, ¿no? es Pero un- es bueno, un- sigue saludando. Qué pena ahí que me desconcentré con lo de Jaén. eh, im- imagínense si Medellín va a tener mar y playa, según ese derroche, dice Ángela Tobón. Sí, tenemos el alcalde que tenemos, los políticos que tenemos, que además se sienten un poco dueños de lo que administran, cuando apenas son servidores. Están muy lejos de ese concepto, ¿no? Marlene Bernal, Oli, casi no llego. Nos escribe desde Bogotá, nos alegra que hayas llegado. Elsa Valencia, buenos días desde Santa Marta, bellísima Santa Marta. Yo viví cerca a Santa Marta, Juan, en una época de mi vida, estuve en el Heraldo, viviendo en Barranquilla, estuve vinculado a la casa editorial El Heraldo y de cuando en cuando me escapaba a Santa Marta. Disfruté mucho, es un trayecto muy bello entre Barranquilla y Santa Marta. Se pasa por un parque nacional precioso. Nando Cuervo, buen día desde Cartagena. Estamos parados en el oro del futuro y nos lo van a robar y lo posteamos. Gracias desde Cartagena. Un abrazo hasta allá. Buenos días, gracias por este periodismo de altura. Connie nos escribe. Bien, gracias a todos. A Claudia Díaz, buenos días desde Canadá. Ah, desde Canadá. Tenemos amigos muy amados y muy queridos. En Canadá. Golondrina Viajera, buenos y refrescante día, excelente periodismo. Ah, con un cafecito, ¿no? Dice ella. Sí, acá tengo mi café, lo puse por acá. Tocó medio improvisar, digo yo, porque íbamos todos para afuera, muy emocionados y nada. No había una afuera hoy. Juan, pues arranquemos. Eh, Oiga, debe déjame. estar haciendo un poquito de frío en Canadá nomás, un poquitico. Sí, algún ligero resoplo de frío. Qué impresión, ¿no? Es que imagínense si la Florida está a -4 grados, la Florida, Sí. no quiero imaginarme cómo estará Canadá. Sí, el clima cada vez más extremo, con picos más antagónicos. Todavía hay sectores políticos muy importantes que niegan que eso tenga algún vínculo con el cambio climático y que el cambio climático a su vez tenga alguna relación con los modos en que el hombre va por el mundo. Y que eso sobre todo tiene que ver con la forma en que consumimos, ¿cierto? El modelo capitalista que está basado sobre la idea de consumir, consumir y consumir y consumir y no hacer otra cosa que consumir porque hay que mantener consumiendo, pues hoy está más que claro que esa manera de ir por el mundo, consumir, consumir y consumir, pues tiene un impacto negativo sobre los picos, sobre la forma en que abordamos los picos climáticos. El ejemplo es Medellín. Terminamos construyendo más allá de lo posible y respetando los linderos del agua por esa idea de acrecentar el dinero y acrecentar las urbanizaciones en este caso y las vías, pues eso tiene un efecto directo sobre el entorno y sobre la forma en que nosotros vivimos en él. Pues eso no tiene nada de mágico, sin embargo hay gente muy terca, la gente que defiende ese modelo, un modelo ultranza, de acaparar y explotar y multiplicar y agotar, pues creen que eso no es así. Bueno, terrible, terrible Juan. Bueno, pues entremos en materia. Saludemos pues, buenos días.
a quienes hasta ahora ya están conectados, a quienes verán este espacio del Somos Historias en diferido. Estamos en Casa Macondo, el espacio semanal en el que abordamos los temas de la casa. Hoy tenemos una serie de temas, vamos a intentar desarrollarlos, pues no con excesiva prontitud, pero trataremos de que el programa no se nos alargue mucho. Juan, entonces, arranquemos pues. Dale pues, ¿con qué vas a comenzar, hombre José? ¿De qué vamos a hablar? ¿Con qué vas a Mm, acompañar ese café que te estás bogando? Bogando. eh, ¿Qué te parece esa palabra? Bogar. Bogar, sí, esa es una palabra bonita. Eh, Esa palabra está vinculada con otra, la palabra boga. ¿Te suena de algo? No, no me suena boga. ¿Qué es boga? Los, los bogas eran los barqueros, la gente que pasaba a los unos y a los otros de un lado del río al otro, los bogas. De ahí viene bogar, tragarse el río, ¿no? No siempre en un sentido literal, atravesar también era otra forma de tragarse el río, bogar. Es una palabra que está muy, pues, como muy vinculada a ciertos entornos narrativos paisas, ¿no? Se utilizaba en el pasado. Es una palabra No más se bien usa, se usa. sí, Claro, mi mamá me ve tomándome algo a la carrera. No se bogue eso tan rápido. es que tiene un origen campesino, Juan, Sí. un origen campesino. Bueno, Juan, pues nada, pasemos un poco la lupa sobre la actualidad del país. Esta semana tuvimos noticias y algunas nos dejaron unas estampas bastante curiosas. Una de ellas, la del candidato a la presidencia, alias el Tigre de la Espriella, que estaba yo mirando, Juan, antes se hacía llamar el Dragón. Tiene pues como cierta manía por renombrarse y hacerlo con animales como que de mucho poder físico. Él es un hombre pequeñito, mide 1,70. Pero claro, cuando digo pequeñito no me refiero a su estatura, que puede ser esa o cualquier otra, sino a esas maneras que tiene el señor. A mí me parece un sujeto bastante livianito. Eh, sí, un hombre que tiene una habilidad muy grande pues para posar, ¿no? Un hombre más bien como engreído, que dice mucha bobada, me parece a mí. Y algunas de esas bobadas peligrosas, pues porque está convenciendo a un sector del país de que por ahí es. Me parece a mí que por ahí no es. Respeto, claro, aquí respetamos las opiniones políticas que cada quien tenga, los afectos electorales que cada quien exprese. Eh, Nadie es mejor o peor por quien vota. Yo por lo menos creo eso. Me parece que es muy respetable que cada quien sienta y piense el mundo como le parezca, en la medida en que eh, pues exprese un mínimo de respeto por los otros. Pero ese no es el caso de este señor, Abelardo de la Espriella. Y entonces vamos, querido Richie, con el... El amigo pues de Ale Saab, Sí, vamos a hablar. abogado de Ale Saab que ahora lo niega. Sí, Sí, un abogado defiende bandidos y defiende delincuentes. El historial de delincuentes que este señor ha defendido es increíble. entre otros, Su fortuna también muy... Ahí la silla vacía sacó un buen especial, una buena investigación sobre los negocios de este señor, que se le da pues que es un gran negociante, pero al final sus negocios arrojan son pérdidas, como Donald Trump, que Donald Trump en los Estados Unidos se vendía como el gran negociante, pero al final claro. lo que hacía era quebrar todas sus empresas, cobrar subsidios y enriquecerse pues de la forma más bárbara posible. Aquí tenemos pues a un señor que, porque recordamos solo dos casos, el de Alex Saab y el de el señor, el de DMG, David Murcia Guzmán. Vamos a hablar de eso. Incluso David Murcia Guzmán lo acusa, o más que lo acusa, dice, hombre, ¿hay este señor de dónde salió con tanta plata? Yo no sé, pero ¿qué personaje? Vamos a ver qué nos traes, José. No es la primera vez que vamos a hablar de alias del Tigre en este espacio de Somos Historias. Por supuesto que volveremos a hablar de él y lo haremos claro cuando se vayan surtiendo situaciones que ameriten nombrarlo, porque tampoco es nombrarlo por nombrarlo, tampoco será el único. Yo estoy preparando un perfil sobre este señor. Y bueno, veamos este video, un video, yo diría que chistoso, yo diría que, que sí, que chistoso. No para todos lo serán, pero veamos este video que nos llegó esta semana, que fue noticia en el país. Y yo me paro frente al milagroso y se me empiezan a escurrir las lágrimas a chorros. Nunca en mi vida, yo no soy llorón,
Yo soy un tipo sensible, pero no soy llorón. Por primera vez se me escurrían las lágrimas. Les echo el cuento y me erizo. Es algo impresionante. Les echo el cuento y me erizo. Pues sí, yo creo que es una echada de cuento del señor de la Espriella, que frente al milagroso de Buga rompió en llanto. Dice él que cuando lo recuerda se le eriza la piel. Es el comentario de un candidato a la presidencia, un tipo que está desesperado, por supuesto, por lograr votos y lograr el favor, ya no solamente del señor caído, sino pues por supuesto de los votantes. Y esto era, sin embargo, lo que de la Espriella, iba a decir David Murcia, el abogado, el ex abogado de David Murcia, decía hace apenas unos pocos años, en una entrevista en la Yo en que todo él caso no puedo, reconocía que él es ateo. Escuchémoslo. yo en todo caso no puedo jurar por Dios porque ya me imagino que sabes que soy ateo. Sí, sí, sí. ¿Agnóstico o ateo? No, ateo. O sea, usted literalmente niega la presencia de Dios, ni siquiera la Absolutamente. cuestiona. Nada, no creo en nada que la razón no pueda explicar. ¿Y entonces cómo hizo para casarse por la iglesia? Porque uno por amor hace estupideces y tonterías. ¿Y el cura sabía que usted no creía en Dios? Se lo advertí. Pero como los curas siempre tienen la intención de rescatar a la oveja perdida, supongo que accedió. Uno por amor hace muchas idioteces. Un hombre que se declaraba muy convencido de ser ni siquiera agnóstico. Hay un matiz en eso, Juan. Los ateos son los que niegan cualquier posibilidad de lo divino. No hay posibilidad. El agnóstico, por lo menos dice, yo no estoy en capacidad de negar nada, tampoco de afirmarlo. Entonces, deja como una cierta duda en el que me parece a mí el agnóstico reconoce su pequeñez como para resolver esa pregunta sobre la existencia de Dios. Pero este señor de la Espriella, muy vehemente, que es una de sus maneras de ir por la vida, la vehemencia, se declaraba ateo por completo. Bueno, es el mismo señor que ahora llora frente al milagroso de Buga en un contexto electoral. Veamos a este señor que además tiene, dice él, la práctica de la estética. Dice que el mundo realmente se divide o lo interpreta o lo entiende a partir de las expresiones estéticas. Un hombre además muy convencido de que la gente es buena en la medida en que se ve buena, ¿no? Como que él elogia mucho su vestir, elogia mucho sus maneras, elogia mucho los vinos que se toma, la comida que se come, y él cree, eso es lo que él planteaba, por lo menos en esta otra entrevista de no hace tanto tiempo, él planteaba que él es básicamente una buena persona por lo que come. Y hay gente que es muy mala gente, muy malas personas, básicamente porque comen mal. Veamos ese video también del señor de la Espriella, que esta semana estuvo llorando en un Buga. potaje carcelario porque es papa y pollo, eso le dan a los presos. La changua. Eso es una cosa que hay que erradicar de nuestra dieta. El día que la erradiquemos probablemente tengamos paz. Un bocachico frito, 3 esquinas y champeta en Cartagena. El tipo llega a hacer alguna cagada a la casa. El problema al final del día no es de plata, es de gusto y de falta de cultura gastronómica. Oye, te tomas un vinito, te comes una pasta, oyes un bolerito, un buen jazz. Lo más probable es que ese mismo sujeto llegue a la casa y le haga el amor a su mujer de una manera descomunal. Uy, qué asco de comentarios, José Alejandro. O sea, que no conocía este último. Pero tantos bandidos, con corbatica, bien presentaditos, que se toman ese vinito de esas pastas y llegan a agredir a la mujer, roban también de lo lindo, son criminales. Qué impresionante. Pero fíjate, volviendo al video cuando decía yo soy ateo y ahora pues que se presenta llorando con el señor milagroso de Buga. Yo recuerdo que eso casi que le costó la campaña a Antanas Mocus, cuando la derecha comenzó a hacer ruido con que Antanas Mocus es ateo. Y esa derecha creyó, y yo creo que eso le restó muchos votos a Antanas Mocus en esa elección. Ahora no veo a la derecha pues como mostrando la contradicción de este señor que se decía ateo y ahora pues muy religioso. Yo creo que en nada cambia o en nada hace que una persona sea bueno o mal presidente el que sea religioso. Eso no tiene nada que ver porque demostrado está que muchos criminales son los más rezanderos y los más católicos, ¿no? En Medellín hay templos que son lugares de peregrinación de matones y narcotraficantes. Toda la vida lo fueron. Le nombro apenas 2. San Judas Tadeo en el barrio Castilla, a donde iba los miércoles la madre de Pablo Escobar a repartir dinero y a pedir por los milagros en favor de su hijo, y la iglesia de Sabaneta,
una iglesia Santa Ana. la iglesia Santa Ana en el Parque Sabaneta, que es un lugar de peregrinación de matones y narcotraficantes. De manera pues que profesar la fe católica no necesariamente, no forzosamente, es una certeza de buena conducta. Decía de las Priella que el ajiaco es un potaje carcelario. Es una frase tremenda. Y entonces él dice que el problema no es de plata, el problema es de gusto. Es una bobada, ¿no? Es un comentario lleno de estulticia. ¿Y sabes por qué, Juan? Porque el tipo, imagínate irte a algunos de los muchos barrios marginales de nuestro país donde viven miles, cientos de miles de personas en una tremenda precariedad, que no tienen el mínimo vital, y decirles el problema no es de plata, queridos señores, el problema es de gusto. Por favor, intenten mejorar su gusto. Coman pastas, tomen vino, escuchen un bolerito y verá que le pueden hacer el amor furtivamente, apasionadamente, incansablemente a sus mujeres. Es una bobada, un comentario lleno de bobada. No vamos a agotar el tema hoy de la Espriella, pero les quería compartir este par de videos como un rastro del hombre que piensa y dice lo que dice en campaña electoral. Yo no le creo a esas lágrimas, parece que ni siquiera son lágrimas de cocodrilo, yo creo que son No, lágrimas, son lágrimas de un candidato en campaña. Y hay que creer muy poco de todo eso. Yo no le creo nada al tigre, alias el no. tigre, un tipo bastante livianito, Juan. Tráigame una estatuilla de un Oscar para entregárselo ya, por favor, a este gran actor, tremendo actorazo, que también es cantante. Él dice que es cantante, Él se ¿no? cree Los cantante, sueños, se cree cantante, tiene su marca de ron. Por ahí creo que estaba vendiendo unos zapatos y es que para financiar la campaña. es una vergüenza. Es un personaje bien interesante, pero al que le tenemos que poner mucho cuidado. Político en campaña, José, los políticos en campaña son bien interesantes, ¿no? Alzan bebés, besan bebés, abrazan ancianos, comen en las plazas de mercado, Comen se atragantan sancochos. pues con el sancocho, con el ajiaco, hasta comen tomates así como el señor Pinzón. En fin, no hay nada más divertido que un político en campaña y nada más falso también. Hay un cuento maravilloso de García Márquez. Creo que es aquel cuento sobre el amor más allá. Bueno, no me acuerdo del título. Es quizás uno de los cuentos más bellos de García Márquez. Hermoso. De justamente un candidato que va por los pueblos del Caribe, y con él va toda la parafernalia que van poniendo. Cuando el tipo se pone a hablar a las multitudes, van poniendo alrededor suyo unos cartones con las imágenes del futuro prometido. Y son cartones que cada vez están más descoloridos, más desvencijados, de tantos abrirlos y cerrarlos, llevarlos de aquí para allá. Es un circo, ¿no? En el sentido más negativo. Y de las Espriella es un tipo muy livianito. Eso de tigre tiene poco. Un tipo más bien bobo, y los comentarios que hay son bastante bobos. Ya lo comentaremos otras veces acá. Repito, estoy haciendo un perfil sobre de la Espriella. Ya veremos cuándo podemos terminarlo para ahondar en esa pequeña figura, una figura muy pequeñita. Juan, Y, y otra que, y mal abogado, casi todo lo pierde. O sea, casi todo, o sea, yo ahí estaba revisando, también es el abogado que más ha hostigado y más ha acosado judicialmente a periodistas. Yo en estos días estaba revisando los procesos judiciales, que es un deporte que me encanta, buscar los procesos judiciales a todos los políticos, en la página de la rama judicial. Algún día hacemos una clase aquí en vivo en directo, José. Sería maravilloso enseñarle a nuestra audiencia cómo se buscan esos procesos, para que busquen los procesos de sus alcaldes, concejales, gobernadores y comparten información. En fin, está buscando procesos judiciales de Abelardo Las Espriella, y la mayoría, no la mayoría, pero muchos de ellos pues contra periodistas. Pero también miraba muchos de esos procesos, la gran mayoría perdidos. O sea, es muy mal abogado, es un tipo mediocre, pandito. es un tipo pandito, yo creo que esa es la palabra. Eh, Habla mucha bobada y está muy convencido pues de la bobada. Es un tipo bastante inculto. A él le gusta pues autorreferenciarse todo el tiempo, y se vende pues también como un matón de colegio, y tiene algunas anécdotas sobre su valentía, que él no se deja de los más grandes. Es el problema pues de la gente pequeñita, y cuando digo pequeñita pues no me refiero por supuesto a la estatura, sino a las maneras de relacionarse con el mundo y de ir por la vida. Un tipo que sí, le molesta mucho que le recuerden que él defendió a paramilitares, fue abogado defensor de paramilitares, fue abogado defensor de narcotraficantes, fue abogado defensor de David Murcia, el gran protagonista de una de las mayores defraudaciones
que se hizo en Colombia a través de la figura de las pirámides. A los más Señor, pobres, además. a los más pobres, salía por televisión diciendo que DNG no era una pirámide. Bueno, a él le molesta mucho que le recuerden eso, que es el abogado defensor de Saab, el otro gran escolta de los bienes de Maduro y los políticos venezolanos que se han robado ese país a dos manos. Bueno, todo ese dinero lo tiene Saab, que terminó siendo defendido por este ahora candidato a la presidencia de la República, alias el Tigre. Dejemos hasta ahí, hablemos de otro personaje que esta semana también fue noticia, otro personaje pequeñito, Vicky Dávila, que desesperada porque pues se ha ido apagando, agotando en las encuestas por más que grita, por más que vocifera, cada vez se empequeñece más, empequeñece más. Entonces terminó desesperada, disfrazada de indígena guayú. Veamos el video de la señora en la Guajira, bailando como indígena guayú. Yo sí bailo, yo sí bailo. Bueno, ustedes Es me muy dicen qué penoso. hacer y yo hago. Ustedes me dicen qué hacer y yo hago. ¡Ose! Bravo, bravo, bravo. Da pena ajena, ¿no? Sí. Da vergüenza. Vicky Dávila disfrazada en su desespero de indígena guayú, yendo allá. Yo creo que ella se sentía presidenta, José, o sea, cuando, Sí, claro. cuando estaba en la revista Semana, pues con los escándalos o las historias que sacó sobre el gobierno Petro, me imagino que por ahí en el oído le dijeron, láncese que usted va a ganar, me imagino que fueron sus jefes, los Gilinski, tranquila, que aquí le vamos a Y apalancar la campaña, no le va hágale, a faltar plata. no le va a faltar plata, tranquila, vaya que usted va a ganar, usted va a ser la próxima presidenta, y yo creo que ella se creyó el cuento. Fue una de las Sí. primeras en salir pues al ruedo y hoy está muy desinflada, en las encuestas pues marca, pero no marca tanto como Paloma Valencia, que es su contrincante más cercana ahí dentro de esta consulta. Ella fue jefa mía, José, yo trabajé con Eso, Vicky eso te casi iba, 8 años en la FM, ¿no? eso te iba a decir. Trabajaste con ella. ¿Qué tal como jefe la señora Vicky Dávila? Hombre, la verdad, a mí me fue bien con ella siempre. Yo no tengo pues nada malo pues qué decir de ella. Y tengo mucho para agradecerle, me trató bien, me dejó hacer mis cosas, mis investigaciones, siempre fue muy cordial, muy amable. Yo trabajé, o sea, yo hace muchos años no la veo, hace muchos años no la veo, más de creo que 7, 8 años, pero sí, no tendría más para decir que eso. Pero ya como política, y también en Semana creo que se desfiguró mucho, porque pues, ya ahí tomó un partido de frente por el uribismo, por Álvaro Uribe, de frente, de frente. Sí, la Tal vez señora, antes lo hacía un poquito más mimetizada, pero en Semana fue ya de frente. Ahí yo creo que se desfiguró lo que había hecho como periodista en tantos años, yo creo que se desfiguró ahí, y ya ahora como política, pues ni se diga ya. sí, ella terminó por fingir el, el ejercicio del periodismo, ¿cierto? Semana se convirtió en otra cosa, ¿cierto? Yo pasé por Semana, trabajé en Semana, y los que pasamos por Semana solemos decir, yo trabajé en Semana cuando Semana era Semana, no lo que se convirtió después, que tiene atisbos de panfleto, y además panfleto político, panfleto electoral. De eso se lucró la señora para robustecer su campaña electoral, su campaña como candidata a la presidencia, y le fue muy mal, le ha ido muy mal. La señora no tiene ninguna posibilidad de ser presidenta, por más que arengue, grite y vocifere, que además tiene esa cualidad, defecto. Estuvo por Medellín también armada con un megáfono, se metió al hueco a gritar a Petro, a gritar cosas. La gente la mira pues con sorpresa. En sus reuniones nunca hay gentíos, lo que hay es escoltas alrededor y curiosos que pasan y que la miran con desconcierto y algo de tristeza. Esto dijo también allá en La Guajira, prometiendo cosas en la ranchería. Escuchemos las promesas desesperadas de Vicky Dávila.
Bueno, ya va a venir. Ahí A está. mí no me contaron qué es ser pobre. Yo lo viví y lo padecí. Yo también viví la guerra como reportera de orden público. Conocí el dolor de las viudas. Conozco el dolor de las madres que pierden a sus hijos, de los huérfanos y las huérfanas. Y tengo en mi corazón aún a todos esos soldados y policías, héroes, a todos esos civiles que cayeron a manos de los violentos. Yo no quiero un país violento. Yo quiero un país que pueda ir adelante, que tenga futuro, oportunidades. Quiero un país diferente y voy a luchar por él. ¿Ustedes están dispuestas a luchar conmigo, sí o no? ¿Sí o no? Pues entonces quedamos casadas hoy. Qué vergüenza. Tienen aquí a una mujer que no se arrodilla ante los corruptos, que no se junta con los corruptos, una mujer que no se arrodilla ante los delincuentes, que tiene firmeza, que tiene carácter y que tiene un corazón inmenso para que hagamos todo lo que hay que hacer por Colombia. Vamos a traer el agua, vamos a hacer de La Guajira una potencia turística de la región y del país y vamos a educar a nuestras niñas y a nuestros niños para que en el futuro sean independientes, para que no dependan de nadie, para que no se mantengan en la pobreza. Van a llegar las oportunidades, pero tenemos que ganar las elecciones. Muy vergonzoso, la señora pues ahí ataviada de un disfraz que no le casa por ninguna parte, con la cara pintarrajeada, no le da, no le da. Eso es como ponerse una capa de Superman e intentar volar, eso no da por ninguna parte. José, te iba a preguntar, ¿vos qué crees que pase con ella ahora que pierda las elecciones? ¿Crees que volverá a los medios o se quedará en la política? Porque recordemos, uno dirá, ¿y será que es capaz de volver a los medios? Claro que es capaz, y los medios son capaces de recibirla. Recordemos a Pacho Santos. Pacho Santos, después de haber sido vicepresidente de Álvaro Uribe Vélez, fue contratado por ese RCN Radio para dirigir el programa de la mañana, el noticiero de la mañana. Creo que reemplazando a Juan Gosaín, imagínense. Reemplazando a un señor como Juan Gosaín con Pacho Santos, y que después obviamente sale Pacho Santos y entra una gran señora como Yolanda Ruiz, que sí es una periodista de quilates. Pero recordemos eso, Pacho Santos fue vicepresidente, ni siquiera candidato, vicepresidente, y terminó dirigiendo RCN. ¿Vos qué crees? ¿Que Vicky una vez termine su campaña, pierda su campaña, vuelve a los medios o qué va a hacer de ella? Yolanda Ruiz, una periodista de Raca Mandaca. Esa señora, toda la admiración. Esa es una periodista de pies a cabeza. Vicky Dávila, más o menos, al principio, desde luego lo que terminó haciendo en Semana no es periodismo, eso es otra cosa. Eso es militancia electoral, militancia ideológica. ¿Qué va a pasar con ella? Nada. La señora no tiene ninguna posibilidad de ser presidenta y ella creo que lo sabe, se está agarrando desesperadamente del último atisbo de esperanza que tiene en su corazón, pero no le da, no hay forma de que cuando uno la escucha hablar, a Vicky Dávila siente un poquito de pena, un poquito de vergüenza, porque la señora además pone vehemencia en mensajes que son muy livianos. La señora es muy mala oradora. La señora intenta trasladar sus maneras aprendidas de lectora, de teleprompter, de periodista presentadora, intenta trasladar eso que, pues, por supuesto, tiene una capacidad que, por ejemplo, yo no tengo. Se requiere una capacidad para eso, ¿cierto? Para la presentación y hacerlo bien. En eso tiene que ser muy buena la señora. Pero ella intenta trasladar eso a la forma en que habla y cuando se pone a hablar con la gente y eso no transmite, no le da, dice muchas cosas. Yo creo que puede volver perfectamente a los medios y puede volver perfectamente a los medios a ganarse una enorme cantidad de plata, pues porque los medios son propiedad de los grupos económicos que son los que ahora la tienen en ese lugar de desvergüenza, ¿no? Muy abandonada por sí misma, porque repito, no tiene ninguna posibilidad. Decía ya en La Guajira, doña Vicky Dávila, que ella conoció el dolor y conoció la guerra como reportera. En todo caso, conocer la guerra de esa manera no deja de ser un conocimiento bastante alejado, bastante vago y muy cómodo, porque pues los periodistas íbamos a raticos. Y los de televisión, pues
fin, ahí había un cierto entorno que más allá de los riesgos que entraña la profesión, yo también, como vos, estuvimos en zonas de conflicto. Yo cubrí el conflicto armado en los periódicos por los que pasé, pero eso habría que matizar y habría que decir en todo caso que eso no nos hace necesariamente víctimas del conflicto. Nos hace víctimas del conflicto otras cosas, y hay gente que ha pagado dolores que no pueden ser comparables con esta señora cuando va y dice a La Guajira: yo conocí el dolor y conocí la pobreza. Una mujer que ahora es inmensamente rica, lo cual tampoco es un pecado, muy bueno que le haya ido bien en la vida, pero es que propone mucha bobada. Dice que van a convencer a los niños de que no dependan de nadie, ¿cierto? Otra vez esa idea de que la gente es pobre porque quiere. La gente tiene que ser proactiva, valerosa, comprometerse con el futuro y salir adelante. Eso es bastante ingenuo e irrespetuoso con la gente que entiende que no se trata solamente de proponérselo, no se trata de bajar videos de YouTube y ponerse a hacer contenidos. Eso no, por ahí no pasa la vida. Hay gente que no tiene unos mínimos vitales. Y ahí el Estado es importante. El Estado, y en un territorio como La Guajira se requiere un Estado que intervenga, que vaya sin corrupción, porque todos han cometido actos de corrupción con los dineros de La Guajira, que vaya allá e intente acortar la brecha entre la gente miserable y pobre y el resto del país. Y eso no se acorta porque los niños se entusiasmen y los niños canten canciones y aprendan a ser autónomos. No, ahí se requiere un Estado. Y esta señora es de la corriente ideológica que propone un acortamiento del Estado, que el Estado dé paso a la propiedad privada, a las grandes multinacionales, a los grandes empresarios, para que a través del lucro ellos extiendan beneficios a la sociedad, a la gente más pobre. Eso no es lo que ha pasado ni es lo que va a pasar. En fin, me parece pues que el asunto queda resumido cuando ella dice: están conmigo, están dispuestos, y la gente, pues las señoras muy aburridas dicen sí, y ella vuelve y les pregunta. Esos son los candidatos. O sea, con todo lo que acabas de decir, José, queda un poquito claro que no vas a votar por Vicky Dávila. No, no hay manera. No hay manera, no hay manera. ¿Sabes otra cosa, Juan? La señora dice que ella encarna pues a la mujer. Yo creo que no. Cuando uno escucha a Vicky Dávila y cuando uno escucha las políticas que ella defiende, lo que uno entiende es que justamente lo que no defiende es el lugar de la mujer. No porque sea mujer, candidata mujer, eh, representa a la mujer, representa las luchas que la mujer mm, urge que se den. No, aquí tenemos un ejemplo de vicepresidenta Marta, a quien tú has denunciado, aquí hemos denunciado en Casa Macondo porque le echó mano a cosas que no le pertenecen. El ideario de esas señoras, por más que sean señoras, no es el ideario de la mujer, no de la mayoría. Tampoco Francia Márquez, hay que decirlo. O sea, tampoco Francia Márquez representó esas luchas de las mujeres. También Francia Márquez llegó al poder para hacer lo que criticaba de otros, ¿no? Aquí también hemos denunciado pues esas alianzas, esos negocios que Francia Márquez ha tenido para comprar sus casas, para arrendar sus casas por allá en el Valle. O sea, ni Marta Lucía Ramírez ni Francia Márquez, digo yo, que enarbolaron y dijeron vamos a representar a las mujeres, creo que ninguna de los dos lo hizo. Aunque hay que decir que el origen de Francia Márquez es muy distinto al de una señora y otra. Este fue el texto que publicamos acá en Casa Macondo: Francia Márquez y sus tratos con un captador ilegal de dinero y un agresor ambiental. Aquí le hemos metido el diente indistintamente del sector ideológico al que pertenezcan, a los vínculos electorales, incluso además de nuestros propios sentires personales, porque aquí todos, pues por supuesto, somos personas que tenemos cosas en la cabeza como cualquier otra, y hay asuntos que nos resultan más cercanos o más lejanos, pero indistintamente de eso, aquí le metemos el diente a los temas, y son los temas los que establecen la agenda de contenidos de Casa Macondo. Pero bueno, no nos alarguemos más, no fue muy largo porque se supone que esto era la parte previa del programa de hoy. Es que mientras llegaba gente, ya hay 672 personas conectadas, a quienes les agradecemos muchísimo. Esta es la segunda vez que hacemos este programa en vivo. Somos el medio de comunicación, bueno, uno de los medios de comunicación más jóvenes de Colombia. Recientemente, dos colegas, Paula Bolívar y Laura Palomino, lanzaron su medio de comunicación Brava News. Les deseamos los mejores éxitos del mundo. Qué rico que vengan a este ecosistema de medios digitales, qué maravilla. Entonces ya no somos el medio más joven de Colombia, somos uno de los medios más jóvenes de Colombia, José, y nos alegra pues tener conectadas a 670 personas al mismo tiempo en este momento, viendo este espacio de Somos Historias, que es el espacio dominical en el que comentamos
las historias que publicamos aquí en Casa Macondo. Así que gracias, muchas gracias por estar aquí. Bueno, nos vamos con los temas de esta semana que están publicados en la edición de hoy de Casa Macondo y que les invitamos a ustedes a leer. Vayan a casamacondo.co, no en este momento, después del programa, y para que lean los contenidos y los multipliquen a través de sus redes sociales, a través de sus conocidos y contactos. Hoy tenemos columna del ojo que oye Juan. Para los que recién hoy nos ven por primera vez, la columna del ojo que oye es una columna de opinión que yo escribo más o menos cada 15 días, entre otros temas que vamos publicando, crónicas más extensas, algunas denuncias con Juan, además de esos trabajos de textos más extensos. Entre tanto y tanto, yo publico una pequeña columna de opinión que se llama El Ojo que Oye. Son textos de un solo párrafo, yo trato de que no supere nunca las 500 palabras. Y hoy llevamos columna del Ojo que Oye, Juan. Se llama Una estrella. Y pues se las vamos a leer, se las voy a leer porque, como repito, son textos muy pequeñitos. Dice así: el carro atropelló a la anciana en el jardín, en una de las lomas de la comuna nororiental, un jueves por la mañana. Era un camión de carnes recién vaciado de su carga de cerdos rebanados. Se llamaba Margarita. Iba con un vestido azul, el cabello bajo una diadema de flores. Uno que vio el accidente dijo que la mujer se le atravesó a la muerte por esquivar un calvario en el suelo, un pequeño nicho en piedra con una cruz de cemento que marcaba el lugar donde habían abaleado a 2 hombres. Yo había subido al barrio a hablar con alias el Niño, jefe de una banda al servicio de la Terraza, el sindicato criminal más temido en esos días en Medellín, y todavía. No vi el atropello, solo a la anciana acurrucada sobre sí misma, su sangre mezclada con la que destilaba el camión desde antes de golpearla. Un anciano la cubrió con una sábana que una mujer sacó de su casa entre oraciones, entrecortadas por el llanto. No me quedé a ver más. Una llamada canceló la cita previa, quién sabe si por el gentío, por el nudo de carros que intentaban subir y bajar por la calle tan estrecha. Unos días después volví. En el Calvario, junto a la cruz, había ahora una virgen con el niño en brazos. La había puesto el anciano que cubrió el cuerpo con la sábana. Era su esposo. Se llamaba José Bastidas. Él y Margarita habían venido de Cocorná, un pueblo en las montañas del oriente antioqueño, martirizado por guerrilleros y paramilitares. Una vecina me contó que a un hijo de ambos lo habían amarrado a un árbol de aguacate y que lo habían matado a golpes de culata. De nada sirvieron los ruegos. En adelante, siempre que estuve cerca de el jardín, pasé a saludarlo. Solía estar afuera de su casa, sentado en el suelo, sonriéndole a los que pasaban. Una vez me contó que le había caído una estrella en la cabeza. Años después, hice un cuento con esa confesión, un relato mínimo de 100 palabras que, por cosas de la buena ventura, terminó impreso a colores en un vagón del metro de Medellín. Yo estuve allí en su primer viaje, invitado por quienes lo eligieron para cruzar la ciudad 1 y 1000 veces. El cuento decía así: la cuerda se reventó y la cometa huyó en desbandada, caracoleando, apresurada por irse no se sabe a dónde. Cruzó los cables del telesférico, ellos la vieron. Surcó la cancha de fútbol, la cúpula de la iglesia, el techo del colegio, el bosquecito de araucarias al lado del camino que subía al barrio, y en ese punto desapareció. Los vecinos oyeron después que el armazón a colores y en forma de estrella había aterrizado manso en la cabeza de don José Bastidas, viudo desde comienzos de agosto, ahí sentado en la puerta de su casa, rogándole al cielo una señal para seguir viviendo. Bueno, ese es el texto del Ojo que Oye, la pequeña columna de opinión que hoy publico en Casa Macondo y que los convito a que
la lean. Una cosa es pues escucharla, otra cosa leerla y, si nos hacen el favor y quieren, la compartan en sus redes sociales y con los suyos. Y ahí pueden encontrar en casamacondo.co toda esta serie de columnas del Ojo que Oye que José Alejandro ha escrito. José Alejandro, para mí es el mejor escritor de Colombia. O sea, es la pluma más exquisita que puede haber. Así que les recomiendo pues leer no solo El Ojo que Oye, sino todo lo que se encuentren de José Alejandro Castaño. José, ¿de dónde se te salió eso del Ojo que Oye? Titular tu columna así, El Ojo que Oye. Parece hermoso además. Sí, bueno, eso todo tiene que ver con Pedroski. Aquí también yo publiqué un texto a finales del año pasado, en diciembre, y esto nos va metiendo, si querés, en el siguiente tema, que es el tema de la Iglesia Católica y esos vínculos de ocultamiento de la verdad. De obispos ocultando curas pedrastas. Tu mirada es muy crítica a eso, nosotros te hemos acompañado en eso, además muy convencidos y muy orgullosos de ese trabajo que ha hecho Casa Macondo sobre los abusos clericales en Colombia. Mi mejor amigo es un cura que quiero mucho, que amo profundamente. Pedroski, le dije yo desde niño, un cura obrero, un sacerdote que lideró un proceso de resistencia social en mi barrio, allá en Medellín, en el barrio 12 de octubre, uno de los barrios más violentos de la ciudad a finales de los años 80 y comienzos de los 90. Medellín en esos años era la ciudad más violenta del mundo y el barrio 12 de octubre, uno de los barrios más violentos de la ciudad más violenta del mundo. Había mucha muerte y había un acoso de incertidumbre, de vértigo, de un pavor cotidiano. Pedroski lideró un proceso allá de resistencia social, de lucidez. Y de ese proceso, nosotros que éramos hijos de campesinos, de padres analfabetos, algunos eran padres analfabetos, mi papá había estudiado hasta tercero de primaria, mi madre hasta cuarto de primaria, pero esa era toda la mayor escolaridad de nuestros padres. Eh, Gracias a ese proceso, un proceso que combinaba la lectura de la palabra, la reflexión de la palabra y la contextualización. Leíamos literatura, veíamos películas, discutíamos asuntos políticos, hacíamos una cosa que llamaba análisis de coyuntura. Papás, mamás, abuelos, vecinos, nos sentábamos a reflexionar la vida, a pensar los vínculos, a ver un mapa de la situación y a ver dónde estábamos nosotros ubicados en ese mapa. Bueno, de ese proceso salieron una camada enorme de profesionales que fuimos a la universidad. Hay biólogos, botánicos, médicos, ingenieros en todas las áreas del conocimiento, músicos, psicólogos, sociólogos, ingenieros químicos, hijos de padres campesinos. Él es un sacerdote que lideró todos esos procesos. No estaba solo, alrededor estaba otro sacerdote que es Javier, y alrededor estábamos todos nosotros que fuimos creciendo al amparo de esa manera de mirar la vida. El ojo que oye se corresponde con una sensibilidad, con una forma de entender, ¿no? Que yo aprendí de Pedroski, eh, el arzobispo de Medellín. Finalmente terminó por echarlo, porque era un cura que no cobraba las misas. En mi barrio nunca hubo alcancías. Los curas nunca vivieron de la limosna. Eran Perdón, ¿cuál arzobispo de Medellín? Tobón. No, yo no, no, José. No, yo no creo. Ricardo Tobón. Tu emérito amigo, Ricardo Tobón, protector de curas pedrastas. Y un negociante de primera, claro, ya veo por qué quiso sacar al cura allá. No, este cura no cobra misas, no cobra bautismo, no cobra por los sacramentos, no pide limosna. Ricardo Tobón. Vive de lo que trabaja es lo que él trabajaba la madera, ¿no? Si no estoy mal. Ellos eran carpinteros, pues que además Pedroski también era sociólogo, era un hombre con una gran formación y se jubilaron. Ellos ahora, pues Javier y Pedro son ancianos. Ellos eh, cobran, cobran su mesada de jubilación, un salario mínimo. Nunca vivieron entre ostentaciones. En la parroquia de mi barrio nunca hubo carrito, ellos nunca iban con las uñas pintadas, jamás iban revestidos de alguna manera, vestían como vestíamos todos, se subían al bus y ahí nos lo encontrábamos. Tengo muchas anécdotas sobre eso y estoy haciendo un libro hace mucho tiempo contando esa historia porque yo creo que merece ser contada. De manera pues que esto lo conté en un texto. No sé si Richie entre tanto va buscando la carátula de ese texto que se llama Mi amigo Pedroski, que salió en la última edición del mes de diciembre
el año pasado, fue el último texto del año que yo publiqué acá en Casa Macondo, donde cuento un poco esta historia. Si ustedes quieren leerla, yo encantado de que lo hagan y que la compartan. En ese texto cuento que mi madre me regaló una máquina de escribir cuando tenía 13 años, Juan. Y antes de darme, este es el texto, mi amigo Pedroski y su lección sobre lo pequeño. Ese es Pedroski. Fíjate dónde celebra la Eucaristía, una pequeña mesa. Él pues, se pone la, ¿cómo se llama esto, Juan? Se me fue. La estola. La estola. Se pone la estola, pero poco más que eso. Eh, Eran celebraciones donde todos poníamos en común, como no se pagaban las misas, a la hora de, de cuando se pone el pan y el vino en la mesa, antes de la consagración, Pedro preguntaba, ¿qué tenemos para poner sobre la mesa? Entonces la gente decía, levantaba la mano en la iglesia y decía, mi marido tiene una entrevista de trabajo esta semana, yo quiero pedir para que le vaya bien. Y alguien por allá decía, a mi hija le atropelló una moto esta semana, está muy delicada. Íbamos poniendo sobre la mesa los asuntos cotidianos, ¿no? Alguien decía, mire, yo me cortaron los servicios y estoy muy preocupado. Nos enterábamos de lo que todos padecíamos. Nunca se pusieron inciensos, jamás hubo campanadas. Eran celebraciones muy íntimas, muy pequeñas, en las que todos nos conocíamos y poníamos en común la vida en lo cotidiano. Bueno, un cura que no cobra Eucaristías, un cura que además se rebela contra las injusticias del mundo, un cura que además, y la comunidad que está con él, reivindica los derechos, entiende que cuando Dios se hizo hombre, lo hizo a través de un niño pobre y creció entre pobres, y que el Evangelio reivindica el lugar del pobre, no como objeto de caridad, sino como sujeto de reivindicación. Formados en esa línea, pues por supuesto, antes lo aguantaron mucho. Ricardo Tobón los expulsó de la ciudad de Medellín, ellos tuvieron que irse y estar en algún lugar del país, en las montañas, donde todos nosotros, sus hijos, los que somos hijos de ese proceso, vamos a visitarlos siempre con gratitud y amor. Bueno, pues... Pero te pido que revises ese dato de Ricardo Tobón, es que no, me cuesta creerlo. Ricardo Tobón, que es un Me obispo... cuesta creer, pues, que el arzobispo Tobón, hombre, un prohombre como estos. Ricardo Tobón, que es un hombre inmensamente rico. Ese es un obispo millonario, con mucha Dueño de plata. Ituango. O sea, eso, la cantidad de tierras que tiene Ricardo Tobón. Recordemos que cuando llegó a Medellín no le gustó la casa episcopal, ahí en el barrio Prado Centro, que es un barrio además hermoso en Medellín. Estaba Sí, la casa del arzobispo. Pero lleno de indigentes y huele a popó. Claro. Por lo menos entonces, no le gustó al arzobispo. Estaba la casa del arzobispo y la casa del alcalde. Eran vecinos. Sí. Dijo, no, pues no me gusta esa casa, lo siento mucho, voy a hacer una colecta de $1 millón en ese momento, como 3.500 millones de pesos, entre todas las parroquias de Medellín, ricas y pobres, para comprarse su mansión en el Poblado. Yo escribí una columna sobre eso, el Palacio Episcopal. El Palacio Episcopal. Ese es Ricardo Tobón, es un negociante de primera, es un encubridor de curas pederastas, pero además es un tipo, como decís vos, multimillonario que predica la pobreza. Sí, y es un hombre como los obispos, como la mayoría de ellos, que se quedó en un tiempo que ya no existe. Yo entiendo que tú eres agnóstico, Juan. ¿Esa es como tu categoría o vos preferís no ponerte esos titulares? No, prefiero no tener esas etiquetas, pero sí, pues... Bueno, yo creo en Dios por Pedroski y creo en Jesús y creo en el mensaje de Jesús por Pedroski, por lo que vivió en mi barrio 12 de octubre. Eso nos salvó la vida. No di el último dato, Juan. Mi madre me regaló una máquina de escribir y cuando yo tenía 13 años, pues yo no sabía, yo quería escribir, yo siempre quise contar historias y escribir, pero entonces cuando mi madre me ponía un cerro de hojas en blanco, y pues yo ponía la hoja en la máquina porque me gustaba ponerla ahí, pero yo no sabía pues qué poner ahí. Entonces encontré que un ejercicio que disfrutaba mucho y que terminó marcando mis maneras en la escritura era regresar de las Eucaristías de Pedro e intentar recordarlas y transcribirlas, porque en las homilías de Pedroski aparecía, además de Jesús, aparecía Jesús hablando con las hormigas y aparecía Moisés, pero aparecía de pronto Adolfo Hitler
al lado de Moisés, en una reflexión sobre, por ejemplo, la vulgaridad del odio y la vulgaridad de la violencia. Reflexiones muy profundas en las que también aparecía mi papá, el papá de nosotros, todo cosido con una enorme sensibilidad, una gran capacidad. Y a mí eso, por supuesto, me marcó. Mi primer y más definitivo profesor de escritura es Pedroski. Entonces, bueno, quería cerrar eso. Ese texto, todo lo que estoy contándoles a ustedes está ahí en Casa Macondo, se llama Mi amigo Pedroski y su lección sobre lo pequeño. Por si quieren leerlo, vamos a tratar de dejarles el vínculo acá abajo para que ustedes, si ven, pues le den clic y vayan directamente a las historias si quieren leerlas. Bueno, Ricardo Tobón, Juan, esta semana en Casa Macondo justamente retomas el tema de los sacerdotes abusadores sexuales protegidos por los señores príncipes de la Iglesia Católica en Colombia. Si te parece, abramos con un pequeño video, no tan pequeño, pero bueno, es un video de unos pocos minutos, 3, 4 minutos, justamente de Ricardo Tobón, de hace 3 años, respondiéndote a vos, y entonces damos lugar a este otro tema que llevamos hoy en Casa Macondo. Vamos con ese video, querido señor Richie. Nosotros que vivimos, la Iglesia Católica viene recibiendo una constante ofensiva por parte de algunas personas que, aprovechándose de hechos aislados, pretenden desacreditar a todos los obispos y sacerdotes y destruir toda la obra de la Iglesia. Tal es el caso del periodista Juan Pablo Barrientos, quien viene promoviendo una agresiva campaña de desprestigio contra la Iglesia en Colombia. Esto lo pueden confirmar ustedes en las mismas palabras del periodista. Recordemos que la Iglesia Católica es una empresa del crimen organizado transnacional, una red de pederastas internacional que delinque impunemente en todos los rincones del planeta, escudándose en el fervor de la gente. Como arzobispo de Medellín, como sacerdote, como católico y como ciudadano de Colombia, rechazo y denuncio públicamente estas afirmaciones. No puedo permanecer en silencio frente a esta cadena de ataques injustos e inaceptables. Invito a los medios de comunicación, a los fieles católicos y a la opinión pública a no dejarse confundir por quienes se empeñan en disfrazar de investigación objetiva y neutral una campaña malintencionada contra la Iglesia. Los abusos cometidos por algunos sacerdotes que nos duelen profundamente, que lamentamos una vez más y que condenamos decididamente, no pueden ser manipulados para decir que toda la Iglesia es una empresa de crimen organizado y una red internacional de pederastas. No es posible desconocer la entrega generosa y el servicio abnegado de la mayoría de obispos, sacerdotes, religiosos y laicos que, como Iglesia, han dedicado su vida a la acción pastoral y ayudar a los más necesitados. Ni tampoco es posible ignorar las acciones emprendidas por las instituciones eclesiales, no solo para cuidar y educar los niños y los jóvenes, sino para prevenir y combatir la pederastia en todos los ambientes. Aunque nos asiste el derecho a esperar las aclaraciones pedidas a la Corte Constitucional, atendiendo a la disposición de la juez Muriel Maza Acosta, entregaremos hoy la información que nos ha sido requerida a través de un derecho de petición acerca de casos de pederastia en la arquidiócesis. Para mostrar transparencia, compromiso con la verdad y que no existe ningún propósito de encubrimiento, anuncio también que haremos pública esta información con el fin de que no sea manipulada ni tergiversada. Bueno, sabemos que hasta la ahí. Iglesia seguirá siendo atacada.
José, yo no conocía este video, o tal vez no lo recuerdo, No, Juan, no. pero qué cinismo tan bravo. Ahora, te digo, yo me reafirmo en las palabras que dije en 2022. El señor que están escuchando ahí, Ricardo Tobón, es el más célebre encubridor, protector de violadores de niños, niñas y adolescentes del país. Tenemos hasta el momento 70 casos documentados, 70. Pero les voy a mencionar como 3 por ahí. Carlos Yepes, el telepredicador antioqueño, denunciado por 3 víctimas. Este señor, Ricardo Tobón, lo absolvió, pese a que el Papa Francisco lo había suspendido. Y el Papa Francisco dijo, listo, lo suspendo, pero allá en Medellín hagan la investigación, el tribunal eclesiástico. Y el tribunal eclesiástico, dirigido por Ricardo Tobón, los curas que están ahí los pone Ricardo Tobón, absolvieron a Carlos Yepes. Y Carlos Yepes salió a decir, miren que yo soy inocente, la iglesia me absolvió, la iglesia que ha protegido a millones, a miles de pederastas en todo el mundo, esa iglesia fue la que lo absolvió y sale pues él a cobrar eso como si fuera una absolución de la Corte Suprema de Justicia. Pero hay otro caso, el de Iván Darío Restrepo. Este señor Iván Darío Restrepo violó a una menor de edad, la embarazó y la obligó a abortar. En estos momentos Iván Darío Restrepo es párroco en Medellín porque Ricardo Tobón lo sigue protegiendo. Juan Diego Ruiz Arango, otro telepredicador antioqueño que era el abogado de la arquidiócesis de Medellín. Este señor drogaba a los niños para luego violarlos. Ricardo Tobón lo protegió a este señor que sigue dando misas por ahí en el barrio Belén. Y así, José, te podría dar 70 ejemplos más solo de Medellín, porque cuando este señor estuvo en Sonsón Río Negro como obispo, allí también protegió a decenas de curas pederastas. Ese señor que escuchan ahí es un señor muy peligroso, muy cínico, salir a decir que son casos aislados. Y fíjate que en ese momento él estaba hablando después de la decisión de la Corte Constitucional, cuando sacó la sentencia 191 de 2022, que lo obligó a entregar información, pero no la entregó toda. Sí. Son casos aislados. Yo pensé que iba a decir 2 o 3. No, en ese momento presentó 36. Sí, 36 casos aislados. Lo que pasa es que Juan, hoy en Casa Macondo, texto que les invitamos a leer, ir a casamacondo.co y leer ese texto, se titula El archivo secreto de la Iglesia Católica. Más de 4.000 curas abusadores ocultos bajo llave. 4.000 de 8.000 que son, o sea, estamos hablando del 50%. Estamos hablando de un fenómeno, José, de algo sistemático en este país, de algo que la iglesia ha querido ocultar. 4.000 para que estos señores sigan diciendo que son casos aislados, manzanas podridas. Y yo sí les digo una cosa, José, permíteme. Sí, por favor. Ataques. Dicen ellos, pues yo los ataco. Hasta el momento me han puesto más de 100 tutelas, denuncias penales, todo lo que usted quiera. Ni un solo juez me ha ordenado rectificar una coma. Es que eso es muy grave. Cuando llega una tutela, uno tiene que mostrar las pruebas de lo que está diciendo. Y el juez con esas pruebas analiza y saca una sentencia. No me han derrotado. Es más, ya dejaron de poner tutelas porque saben que las tienen perdidas, porque saben que yo tengo las pruebas de lo que estoy diciendo. O sea, yo no voy a salir irresponsablemente a acusar a alguien o a denunciar que alguien abusó de un niño si no tengo el testimonio, si no tengo el documento, si no tengo las pruebas. Entonces, aquí esto es algo muy grande y por eso la guerra de la Iglesia Católica para que no se conozcan estos datos. Es que se van a conocer en algún momento. Vamos a desglosar un poco esto porque algunas personas de las que están aquí pues conocen tu trayectoria, han ido a Casa Macondo, ya son lectores de Casa Macondo y tienen un contexto mucho más formado, pero hay personas que no. Este texto que publica hoy Juan en Casa Macondo es un recuento de los últimos 3 años de esta lucha por conocer la verdad. Durante 3 años, Casa Macondo ha litigado contra los abogados de obispos de todo el país para acceder a los expedientes de abuso sexual clerical. Lo que halló Casa Macondo, lo que halló Juan Pablo Barrientos es una cifra abrumadora, pero todavía menor, casi 800 sacerdotes denunciados. Hasta ahora, Juan Pablo ha denunciado a 800 sacerdotes, pero esos 800 sacerdotes los ha denunciado a partir de poder acceder al 13% de la información disponible. 13%. En el 13%
del conjunto de la información oculta, en el 13%, Juan Pablo ha encontrado 800 sacerdotes denunciados por abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Los jerarcas de la Iglesia Católica, algunos de ellos príncipes de la Iglesia por cómo viven, por las condiciones de poder, de lujo, de privilegio en el que viven, son príncipes. Esos señores tienen bajo llave el 87% restante de la información, el 87% restante. Entonces, lo que Juan advierte hoy en este texto es un recorrido por esa lucha, Juan. Y si querés, comencemos hablando, Juan, ¿qué pasa después de que el juez finalmente obliga a Tobón a entregar la información? La entrega mal, la entrega parcial, en un intento de manipulación. José, primero pues aclarar que esta investigación, sobre todo en esta última etapa, la estoy haciendo con el periodista Miguel Ángel Estupiñán Medina, que me ha acompañado pues muy generosamente a investigar. Con él escribí un libro que se llama El Archivo Secreto. Ahí solo publicamos los nombres de 660 sacerdotes, 669. Ya yo estoy llegando a 800. Ya estoy llegando a 800. Y esto empezó pues en el año 2018, cuando publico el primer especial, Dejar que los niños vengan a mí, en radio, en la W. Luego este especial radial se convirtió en un libro de Editorial Planeta que salió publicado en 2019, libro que intentaron censurar y libro que fue el más vendido ese año en Colombia, en 2019, Dejar que los niños vengan a mí. Y en ese momento, cuando yo publico esa información, en 2019 digo, voy a empezar a utilizar las herramientas que me da la Constitución y la ley, y a partir de 2019 yo comienzo a usar el derecho de petición. Antes uno que otro había enviado, pero a partir del momento digo, no, vamos a usar esto. Envío un primer derecho de petición al arzobispo, preguntándole por 105 curas, no responde, me voy ante los jueces le dan la razón al arzobispo. Aquí muchos jueces son camanduleros, miedosos, le dan la razón al arzobispo. El caso lo selecciona la Corte Constitucional, le pareció novedoso, y en 2020 emiten la sentencia T-09120. Esa sentencia obligó al arzobispo de Medellín a responderme sobre esos 105 curas. La sorpresa mía fue que de esos 105 curas, una tercera parte, José, tenían denuncias por abuso sexual. 105 curas que escogí al azar del directorio del Arquivio de Medellín. Entonces, de 105, 30, sí, era una tercera parte, 30, 32, esto es mucho. Entonces, bueno, el señor cumplió, publiqué esa información, pero tomé la decisión de enviar un segundo derecho de petición en el año 2021. En el 2021 envié un segundo derecho de petición preguntando al arzobispo por todos los curas. Es decir, ya te pregunté por 105, te voy a preguntar ahora por los otros 915, por todos. Y dime de cada cura, pues, cuál es su trayectoria, pero si ha sido denunciado por abuso sexual. Y aquí los curas que no han hecho nada tienen que estar tranquilos, yo pues con ellos no me voy a meter. Pero si me responden que sí, este cura ha sido denunciado por abuso sexual, pues yo hago otras preguntas. Remitió el caso a la Fiscalía, lo remitió al Vaticano. ¿Qué pasó con la víctima? ¿La repararon? ¿No la repararon? ¿Al cura lo suspendieron? ¿Lo expulsaron? Cuénteme un poquito más. Ahí, de nuevo, pues ya con una sentencia de la Corte, yo dije, el arzobispo me tiene que responder. Pues no me respondió. No me respondió. Interpongo una tutela de nuevo y una juez en primera instancia, él la mencionó en el video, Muriel Maza Acosta, si no estoy mal, le ordena entregarme la información sobre los 915 curas. La juez fue muy clara. Monseñor, aquí ya hay una sentencia de la Corte. El arzobispo impugnó, el caso fue a segunda instancia y en segunda instancia el Tribunal Superior de Medellín, la Sala Civil, camandureros también, revocan esa sentencia y dicen no, el arzobispo no tiene por qué responderle. De nuevo, el caso llega a la Corte Constitucional, lo seleccionan y en 2022 la Corte emite la sentencia SU 191-2022, que es de la que el señor está hablando, ¿ya? Y ahí la Corte le ordena que me entregue toda esa información. No, me respondió por 36 curas nomás, lo que le dio la gana. Este señor cree que está por encima de la Constitución y la ley. Y en ese momento dije, no voy a seguir en la pelea solo con este señor. Aquí la pelea es con toda la Iglesia Católica. Y ese año conocí pues a Miguel Ángel Estupiñán y ahí fue donde le propuse, venga, vamos a hacer el ejercicio de enviar este derecho de petición a todos los obispos del país, a todos. Y dijo, listo, pues hagámosle, nosotros no somos abogados.
El 10 de enero de 2023 enviamos 137 derechos de petición a todos los obispos y superiores de comunidades religiosas. Cuando hablo de comunidades religiosas, hablo de los salesianos, de los jesuitas, de los dominicos, ¿sí? Cuando hablo de obispos, el obispo de Armenia, de Medellín, de Cartagena, de Cali, de las ciudades, ¿ya? De esos 137, solo 17, José, respondieron todo el derecho de petición, 120 se negaron a hacerlo, y fue ahí pues cuando Miguel Ángel y yo interpusimos 120 tutelas, de las cuales, sin ser abogados y enfrentados a 120 bufetes de abogados, porque cada obispo contrató su propio bufete de abogado y le pagó el promedio es de 30 millones, pero hubo abogados que recibieron 50 millones por ayudarles a los obispos a tener el trámite de tutela. Entonces, Miguel Ángel y yo, sin ser abogados, nos enfrentamos a 120 bufetes de abogados y ganamos 75 tutelas y perdimos 45. Y fue ahí cuando en 2023 la Corte de nuevo seleccionó el caso para revisión, y el año pasado, el 13 de mayo, un día muy especial para los católicos, el Día de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo, la Corte Constitucional se reunió y falló a favor de Miguel Ángel sí, de nuestra investigación. La Corte dijo, la Iglesia tiene que entregar el archivo secreto, tienen que responder, tienen que entregar toda esta información, y obviamente la Corte notificó la decisión en ese momento. Estamos esperando la notificación de la sentencia, que no ha llegado. Ya vamos para un año y no ha llegado la notificación de la sentencia SU 184 de 2025, que obligará a la Iglesia Católica a entregarme todo el archivo secreto. Como dijiste vos ahora, José, hasta el momento hemos conocido el 13%. La pelea ahora está en el 87% restante. El litigio está ahí. La Corte debe notificar la sentencia este año, y una vez la notifique, la Iglesia Católica tiene otras herramientas. Puede pedir una aclaración de sentencia, pero luego de la aclaración puede pedir la nulidad de la sentencia. Van a ser las dos, porque pues yo ya he estado informado de reuniones que tiene el episcopado con bufetes de abogados costosos. Los católicos que están aquí, que dan limosna cada 8 días en la iglesia, que dan plática, sepan que esa plática va para pagarle a abogados de todo el país para que no se conozcan estos secretos. Entonces ahora tienen un nuevo bufete de abogados listo para empapelar a la Corte Constitucional una vez notifiquen esta sentencia, para enviar esa solicitud de aclaración y para enviar luego la nulidad. Están listos para desconocer esta sentencia de la Corte Constitucional. Y con eso cierro, José. ¿Por qué? Porque si con el 13% de la información ya hemos investigado, ya tenemos una base de datos de 800 sacerdotes denunciados por abusos sexuales, si conocemos el 87% restante, estamos hablando de 4.000 curas abusadores en todo el país, de 8.000. 4.000 de 8.000. Ojo pues, pero no solo es esa tendencia, no solo es mirar la estadística, y no solo es mirar esos números, si el 13% me da esto, entonces el 100% me da esto, no. Yo consulté con 2 fuentes de la Conferencia Episcopal de Colombia, 2 fuentes protegidas, y las 2 me confirmaron, me dijeron, Juan Pablo, el número es mayor, son más de 4.000. Ellos ya tienen esa información consolidada, y ellos saben, y en Colombia son 8.000 curas, el 50%. Y uno dirá, eso es descabellado, Juan Pablo. No, no lo es. En Francia, entre 1950 y 2020, hubo 216.000 casos de abuso sexual. Imagínense esa cifra, 216.000. En España, en el mismo lapso, hubo 200.000 casos de abuso sexual. En España participó la Defensoría del Pueblo en esta investigación. En Francia, la propia Iglesia Católica participó en la investigación, ¿ya? Y si hicieran esa investigación en todo el mundo, los números serían similares, pero yo creo que en América Latina y en África serían superiores, quintuplicarían ese número, porque hay más pobreza y los curas atacan donde hay más pobreza, donde hay más niños sin papás, donde hay más niños sin posibilidades, ¿ya? Entonces, son más de 4.000 curas, y ese es el miedo, ese es el temor de la Iglesia Católica, que se conozca esa información. Por eso están pagando millonadas, que ya han pasado millones de dólares desde 2023 en abogados para que no se conozca esto. Mientras tanto, siguen posando, criticando al presidente, que porque entonces habló de María Magdalena y de Jesús teniendo sexo, pero jamás sacan un comunicado pidiendo perdón de verdad, diciendo, oiga, este es un problema estructural de la Iglesia Católica. No son casos aislados, no son manzanas podridas como las quiere hacer ver el arzobispo Tobón. Es un problema estructural. José, y ya ahora sí, de verdad, con esto termino, qué pena. Actualmente
está haciendo trámite en el Congreso de la República un proyecto de ley, que es el proyecto de ley 315 de 2025, que busca crear una comisión de la verdad en Colombia para que se investiguen los abusos sexuales cometidos no solo por la Iglesia Católica, sino por todas las denominaciones religiosas. Yo creo que hay que hacerlo. Eso cuesta mucho dinero. O sea, en Francia les valió más de 4 millones de dólares esa investigación. Aquí la gente me pide a mí de todo. Investigue a las FARC, investigue a los evangélicos, a los bautistas, a los protestantes. Quisiera hacerlo, pero soy yo solo. En este caso, pues con Miguel Ángel Estupiñán y con todo el equipo de Casa Macondo. Pero esa investigación cuesta mucha plata y tendría el Estado que asumir esa investigación. Ojalá ese proyecto de ley pase en el Congreso, ojalá sea una ley y ojalá, una vez sea ley, la Defensoría del Pueblo, que quedaría a cargo de esta investigación, pues se meta de lleno a esclarecer estos crímenes sexuales cometidos contra menores de edad. Pero repito, hay en los bautistas, en los protestantes, en todas las religiones tienes, pero ninguno como la Iglesia Católica. Los números en la Iglesia Católica sobrepasan los de cualquier otra comunidad religiosa. Sí, Juan. Los sobrepasan. Entonces, José, vamos a ver qué pasa. Para mí sería un sueño, pues, que ese proyecto de ley en el Congreso se diera y que ya el Estado asumiera esta investigación. Es que esta investigación debería ser el Estado, está haciendo yo, solo, sin recursos. Hay gente que cree que yo me he enriquecido con eso. Eso te iba a decir. Nadie sabe, eso. Vos más que nadie me conoces. Entonces, bueno, no, esa es la historia que les traigo este domingo. La historia del archivo secreto, del origen del archivo secreto, de por qué se llama archivo secreto. No es un nombre que yo le haya puesto. El artículo 489 del Código de Derecho Canónico dice que en toda diócesis habrá un archivo secreto. En toda diócesis habrá un archivo secreto. Entonces, el nombre de archivo secreto se lo ponen ellos. Ese nombre criminal lo ponen ellos directamente. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo estoy emocionado con esa sentencia, la SU 184-2025. No va a ser fácil, ellos van a presentar aclaración, luego nulidad. Eso se va a ir todo este año a una pelea muy larga. Sí, hay mucho dinero y hay mucho poder. Yo quería detenerme solamente en dos cosas. Una, aquí detrás de este esfuerzo periodístico, del mismo modo en que se investigan acá, por ejemplo, los lotes baldíos, propiedad ahora de familias multimillonarias en Colombia, así como hemos denunciado casos de corrupción vinculados al ejercicio del poder, de la administración pública. Así como se han hecho todas esas investigaciones en Casa Macondo, con el mismo criterio se hace la investigación sobre los abusos sexuales en la Iglesia Católica. Es un trabajo que Juan lleva años con eso. Y el costo ha sido muy alto. Ahí hay un costo emocional, hay un costo jurídico, hay un costo físico, hay unos riesgos que Juan tiene que asumir porque esos sacerdotes, algunos de ellos, se expresan con mucha violencia desde los púlpitos. En vez de reconocer, en vez de admitir, o cuando menos tomar una distancia prudente sobre los hechos, lo que hacen es vociferar en contra de Juan. Y hay mucho fanatismo, es decir, una comprensión demasiado acalorada e ignorante de los hechos. Juan asume un riesgo cuando encara esta investigación y desde luego también nosotros que estamos a su alrededor apoyándolo. Pero hay un convencimiento. Aquí no somos demonios, hijos de Satán, persiguiendo a la iglesia para prenderle fuego. Yo ya les compartí mi propia declaración personal, que es apenas un detalle marginal, sin relevancia, sin importancia, pero quería compartirlo. Yo tengo una experiencia de fe vinculada con mi parroquia, con mi iglesia, con un proceso social allá en los peores años de Medellín, en el barrio 12 de octubre. Mi mejor amigo es un sacerdote. Yo no soy no tengo una vocación anticatólica en lo absoluto. Reconozco, sí, que ahí hay una oportunidad de mejoría. Yo creo que la Iglesia Católica tiene que transitar este trago amargo, tiene que reconocer estos abusos, pero no reconocerlos como lo hace el obispo de Medellín. Hay mucha manipulación en su reconocimiento. Es un reconocimiento como cuando alguien dice, les pido excusas si los ofendí. No, uno pide excusas cuando ofende y pide además excusas y perdón por hechos que tienen que reconocerse. Aquí, cuando los violentos quisieron someterse a la justicia transicional, se les exigió como contraprestación a un juzgamiento mucho más benévolo que declararan la verdad. La verdad hay que conocerla por dolorosa que sea. Y
Conocida esa verdad, la iglesia tiene la oportunidad de transitar hacia otro lugar de liderazgo. Yo creo que eso es muy necesario y lo he dicho otras veces, lo repito hoy, esta mañana. Creo que lo que hace Juan es una oportunidad para que la iglesia se decante. En la iglesia católica hay miles de sacerdotes abusadores. Esos miles solamente en Colombia. Y esa verdad tiene que ser conocida. Muy manipulador el arzobispo cuando comienza a utilizar la categoría de todos y todas. No, ni todos ni todas. Aquí hay unos hechos puntuales, son los que están investigando. Y lo otro que quería decir, Juan, recordar, es que nosotros no nos estamos enriqueciendo con esto. Los obispos son muy dados a decir eso. Creen que aquí hay ONGs homosexuales, de homosexuales, ¿no? Que predican la homosexualidad y mezclan unas cosas con otras, dice el obispo, y entonces nosotros hacemos una suerte de recolección de dinero en las Europas y en los Estados Unidos, enemigos del catolicismo, de la tradición católica, para afrentar a los santos obispos en Colombia. Y Juan Pablo Barrientos es un hombre rico. La verdad es que nosotros vivimos con bastante precariedad. Cuando digo precariedad, por supuesto que vivimos en un entorno que es maravilloso, que disfrutamos, que agradecemos al cielo. Nosotros nos reconocemos afortunados por el contexto en el que vivimos, pero esa fuerza de nuestro trabajo. Nosotros no somos personas ricas, a nosotros no nos sobra el dinero, si no trabajamos no tenemos cómo comer, tenemos que trabajar y estamos trabajando permanentemente. Aquí ninguno se ha hecho rico de cuenta de esta investigación, por el contrario. Quería subrayar eso y otra vez, invitarlos a que lean este texto que hoy publica Juan Pablo Barrientos, que es un recuento de todo lo transcurrido en estos 3 últimos años, en esta enorme investigación, dolorosa y vergonzosa investigación sobre el abuso clerical en Colombia. Quiero leer apenas un pedacito del texto que hoy firma Juan Pablo Barrientos en Casa Macondo. Algunos obispos respondieron. Cuando él cuenta que algunos obispos respondieron pues los hechos de petición, dice, algunos lo hicieron con una mudez cómplice, amparados en esa excusa perversa de no juzgar para no ser juzgados, que es una cosa que les encanta citar a los obispos y a algunos curas, no juzgar a los otros para no ser juzgado. Si practicáramos eso, pues nadie podría juzgar a nadie. Nadie podría juzgar a nadie. No se podría juzgar a los paramilitares porque pues, si uno los juzga, después pues, uno va a ser juzgado. Uno no podría juzgar a los políticos corruptos porque luego uno sería juzgado. Uno no puede juzgar a los militares que cometieron los falsos positivos, que acribillaron a jóvenes inocentes, porque entonces luego uno sería juzgado. Eso no es un argumento. Otros obispos, dice Juan, lo hicieron con evasivas. Respondieron a los requerimientos de Juan con evasivas, con mentiras, con maniobras legales. Todos, unos más, otros menos, dice Juan Pablo, en nombre del Dios de los cielos, impidieron que la información sobre los archivos secretos vieran la luz. El versículo bíblico, dice Juan, de la verdad os hará libres, aplica para el resto del mundo, excepto para los príncipes de la Iglesia Católica en Colombia. Bien, este es el tema que hoy les proponíamos, que está en casamacondo.co, que les invitamos a que vayan, a que lo lean, a que lo compartan y a que lo multipliquen. Los señalados siempre temen mucho a eso, a que la gente se entere, a que construya contexto, como lo hacíamos nosotros allá cuando éramos niños y adolescentes en el barrio 12 de octubre y que marcó nuestras vidas. Contextualizar, tomar distancia crítica no supone, no significa que uno esté agrediendo, en este caso, la fe de cada quien, las creencias de cada quien, que aquí respetamos. Esto no es una cruzada contra las creencias de cada quien. Solo es sobre unos hechos puntuales de abuso sexual. No tiene nada que ver con Jesús, con María, con la doctrina católica, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con sacerdotes abusando de niños, niñas y adolescentes. Tan simple y doloroso como eso. Juan, yo creo que podemos dejar hasta acá. Teníamos una invitada que habíamos anunciado ayer en el pequeño video que les compartimos, invitándolos a este espacio, pero por razones ajenas a nuestra voluntad, como solían decir los presentadores de televisión, la invitada no pudo llegar. La volveremos a invitar para dentro de 8 días a ver si es posible. Ella es una periodista que sufrió un gran dolor, estuvo a punto de morir, un cirujano estético, que no existe tal cosa, cometió una agresión física que casi la lleva a la muerte, tuvo un costo físico enorme para ella. A partir de ese caso, ella lidera
a partir de ese dolor, de esa experiencia personal, lidera una investigación para denunciar a estos medicuchos que se hacen pasar por especialistas sin serlo y han terminado haciendo verdaderas barbaridades en quirófanos de alquiler, en quirófanos por ahí escondidos. Y queríamos tener su testimonio porque ahora mismo ella tuvo que irse del país acosada por esta mafia que en ciudades como Medellín o como Cali pues maneja muchísimo dinero. Entonces queríamos abordar ese tema, hablar con ella y poner la luz sobre ese asunto que a veces se olvida, ¿no? Los cirujanos estéticos de garaje. Pero bueno, no se dio el caso, queríamos excusarnos, trataremos de tenerla acá para dentro de 8 días, Juan. ¿Algo más por agregar antes de irnos de este Somos Historias, señor Juan Pablo Barrientos? Sí, José, pues la invitación que les hago cada 8 días a que nos apoyen, a que nos ayuden, a que nos financien. El arzobispo decía pues que, o insinúa que nos financian grandes ONGs y corporaciones del mundo. Nadie. Aspiramos a que nos financien ustedes, nuestras audiencias. Por acá me están pidiendo el NECI, que nos estamos afilando un poquito eso, ¿no? El tema del NECI, el tema del breve. Pero mientras tanto, si ustedes van o aquí mismo en la descripción de este video, les vamos a dejar el link para que vayan a la Vaki de Casa Macondo. Vayan por favor a ese link y donen algo. Cualquier cosa con la que nos puedan ayudar es maravilloso porque con eso podemos podemos seguir haciendo periodismo. En los próximos meses estaremos publicando un especial multimedia una vez nos notifiquen la sentencia de la Corte Constitucional con los nombres y las caras de todos estos curas. Y para eso necesitamos un equipo de periodistas grande, necesitamos un equipo grande para poder poner ese especial ahí. Ayúdenos, apóyenos. Esto cuesta, esto vale, lo hacemos con mucho amor, con mucha disciplina. Así que vayan ahí a la descripción de este video en YouTube y ahí Ricardo va a poner el link de la Vaki para que por favor nos ayuden. Ricardo, y en los próximos días les vamos porque vamos a abrir un programa de suscripciones, no para pagar por los contenidos de Casa Macondo todos son libres, aquí nadie tiene que pagar por leer nada, la información es un bien público y creo yo que tiene que ser gratuita, pero vamos a hacer un programa, ya Christopher Tibor, nuestro director, nos lo comentará más adelante, de suscripciones en las cuales desde 1,000 pesos mensuales hasta lo que quiera colaborarnos, ustedes pueden financiar este proyecto de periodismo independiente, pues que es hermoso, del que estamos muy enamorados, que llevamos 3 años ahí pedaleando, luchando, pero que obviamente necesita pues de esa inyección de capital, de dinero, que la queremos de ustedes, que ustedes sean nuestros financiadores, no ni los políticos, ni el Estado, ni esas grandes multinacionales, no. Lo más lindo para un medio de comunicación es que sus audiencias, la audiencia sea quien financie estos espacios. Entonces, aquí en el chat ya pusimos el NECI, pero abajo en la descripción de este video también vamos a dejar el link para el NECI para que nos apoyen. Y José Alejandro tiene otra invitación para una encuesta, José, ¿no? Pero antes de eso, quiero que, para resumir esta historia que acabamos de abordar, este recuento de tu esfuerzo durante estos años en esta investigación dolorosa, compleja, peligrosa, también entraña un peligro, veamos el video de Camila, nuestra gran Camila Gómez, haciendo un resumen de este asunto y nos vamos para la despedida. Vamos con Camila Gómez y este resumen de la investigación de Juan Pablo Barrientos. De décadas, la Iglesia Católica ha dicho que los abusos sexuales cometidos por sacerdotes son casos aislados, errores individuales o manzanas podridas. Pero después de 3 años de investigación, Casa Macondo confirmó algo distinto. Es un sistema que genera terror por lo que ha hecho durante todo este tiempo con la vida de miles de niños que no solo han perdido su infancia, sino que se enfrentan a un sistema que los revictimiza, dándoles la espalda con impunidad. En 2023 enviamos 137 derechos de petición a todos los obispos y superiores de comunidades religiosas en Colombia. Pedimos algo básico: nombres, trayectorias y denuncias por abuso sexual infantil contra sacerdotes. La reacción fue reveladora. Solo 17 entregaron información completa. Los otros 120 callaron, evadieron o respondieron a medias. Entonces hicimos lo que corresponde en un Estado de Derecho. Fuimos a los jueces. Ahí apareció el verdadero muro. Bufetes de abogados contratados por los 120 jerarcas. Silencio coordinado. Litigio para cansar, dilatar, esconder. El Código de Derecho Canónico tiene un nombre para lo que guardan bajo llave: archivo secreto. Cada diócesis tiene uno. Y la
la única llave la tiene el obispo. Como quien dice, son jueces y partes. Tras 2 sentencias de la Corte Constitucional, logramos abrir una rendija. Con apenas el 13% de la información solicitada, ya tenemos documentados casi 800 casos de sacerdotes denunciados por abuso sexual. 800. Y ese no es el número real. El 87% restante de los archivos sigue oculto, bajo disputa legal, a la espera de la notificación de la sentencia SU 184 de 2025, en la que la Corte nos dio la razón en las 120 tutelas. Si la sentencia se mantiene, el archivo secreto de la Iglesia en Colombia podría esconder más de 4.000 curas abusadores. 2 fuentes internas de la Conferencia Episcopal confirman que la cifra podría ser incluso mayor. Esto ya pasó en otros países, Francia, España, Estados Unidos, y esperamos que en Colombia el lobby no sea mayor que el dolor de las víctimas. Mientras esperamos la notificación de la sentencia, la Iglesia prepara un contraataque jurídico liderado por la Conferencia Episcopal, no para esclarecer ni para reparar, para dilatar. En algunas diócesis, el archivo secreto no solo se oculta, se destruye con la complicidad silenciosa de una justicia que responde con lentitud y silencios. Nuestra investigación también muestra que todos, absolutamente todos los obispos han encubierto a sacerdotes abusadores, pero los campeones del encubrimiento son Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín, el cardenal Luis José Rueda Aparicio, el arzobispo de Bogotá, Luis Fernando Rodríguez, arzobispo de Cali, Gabriel Ángel Villa Baos, arzobispo de Tunja, y Francisco Javier Múnera Correa, arzobispo de Cartagena y presidente de la Conferencia Episcopal. Esta no es una historia contra la fe, es una historia sobre poder y encubrimiento, y también la tragedia de niños, niñas y adolescentes silenciados durante décadas que esperamos pronto tengan una respuesta justa y acorde al drama de su realidad. Soy Camila Gómez y esta es una investigación de Juan Pablo Barrientos. Te invitamos a leerla completa en nuestra página web. Casa Macondo es un proyecto de periodismo independiente que investiga lo que otros prefieren evitar. Si quieres sumarte y apoyarnos, escribe Independiente en los comentarios. Hasta la próxima. Preguntan por aquí, querido José Alejandro, el señor Francisco Javier Marín, ¿quién y por qué no ha notificado la sentencia? Rápidamente le respondo. El primer ponente de este caso, de las 120 tutelas, fue el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar. Ibáñez Najar presentó una ponencia a favor de la Iglesia Católica, es decir, en la sentencia que él presentaba le daba la razón a la Iglesia Católica. No entreguen esos archivos secretos. Fíjese el personaje que tenemos en la Corte. ¿Qué pasó? Los otros magistrados votaron y derrotaron esa sentencia de Ibáñez, ese proyecto de sentencia. Y el caso entonces pasó a manos de otro magistrado, en este caso el magistrado Miguel Polo Rosero. Tengo entendido que es que son muchas tutelas, la redacción de la sentencia tiene que dirigirse a cada una de esas tutelas, entonces me imagino que por eso pues toma tiempo, es que ya es mucho tiempo. Ya primero fueron 2 años que Ibáñez mantuvo el caso, a los 2 años Ibáñez saca un proyecto de sentencia en contra nuestra y a favor de la Iglesia, solo fue secundado por la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, y el caso ex magistrado. Es ex magistrada, ahora creo que es decana en una universidad, decana de Derecho, y el caso pasó a Miguel Polo Rosero, que ya tiene que redactar una sentencia y la cual nos da la razón a nosotros. Entonces, eso es lo que estamos esperando, es el magistrado Miguel Polo Rosero quien tendría que presentar la sentencia para firmas en los próximos días. Nuestro temor, y está en el texto que hoy se publica en Casa Macondo, nuestro temor es que mientras se surte el poner en común esta sentencia, entre tanto, en las diócesis están desapareciendo el archivo secreto. Juan recibe información todo el tiempo. Tenemos que decir alguna de esa información desde adentro de las diócesis. Lo de Mocoa Sibundoy es increíble, José. Hay hasta un cura asesinado. Hay hasta un asesinato de un cura que borracho se puso a hablar de todo lo que sabía. Y el cura, después de esa borrachera, apareció muerto. Apareció asesinado. Asesinado. Mocoa, Sibundoy están quemando y desapareciendo el archivo secreto. Es una historia tremenda la de Mocoa. Y como esa, todas. Muchos sacerdotes, vamos a decirlo, muchos sacerdotes de esas diócesis que han visto, que han atestiguado los casos de abuso clerical, los casos de ocultamiento de sus obispos, son los que llaman a Juan y le dan información desde un lugar de vergüenza y autocrítica. Yo he visto sacerdotes muy avergonzados, que ejercen el sacerdocio, muy avergonzados por las maneras de ocultamiento de sus obispos. Y algunos de esos sacerdotes nos han informado que están desapareciendo el archivo secreto. Lo que acaba de contar Juan, que lo vamos a profundizar en una investigación
Vamos a encarar eso en una investigación. Es un sacerdote asesinado después de haber señalado unas prácticas de ocultamiento y de abuso de su obispo. Después de Luis decir eso, Albeiro Maldonado, que ya no es obispo de Mocoa, sino que es obispo de Santa Rosa de Osos, un señor muy oscuro, Luis Albeiro Maldonado Monsalve. Luis Albeiro Maldonado Monsalve, que parece ser, puede ser el obispo que termine reemplazando a Ricardo Tobón cuando este año o el próximo, Sí, no, cumple, este año cumple 75 años y tengo entendido que lo van a sacar de una, no se lo aguantan más. cumple la mayoría de edad y tendrá que dejar el obispado. Así que este sacerdote, este obispo que ahora está en Santa Rosa de Osos, aparece vinculado en un relato que involucra la muerte de un sacerdote. Eso lo vamos a investigar, lo estamos investigando. Lo que la Iglesia Católica tiene que entender, primero, que no somos demonios, somos periodistas ejerciendo una cosa muy rara que parece ser que le sorprende mucho, y es un periodismo independiente, sin ataduras con nadie, ni ataduras ideológicas, ni ataduras económicas. Nosotros investigamos y lo vamos a seguir haciendo. Es lo que queremos dejar hoy como mensaje. Lo vamos a seguir haciendo. No hay forma de que nos derroten por la vía del cansancio o por la vía de la amenaza o del acoso. Aquí no asumimos temeridades, también lo repito cada 8 días, hacemos un trabajo muy decantado. En Casa Macondo somos 13 profesionales y los textos pasan por una rigurosa lupa. Nosotros no publicamos lo que se nos ocurre porque somos además conscientes del riesgo al que nos exponemos. Aquí hay grupos de abogados, como cuenta Juan, muy importantes, abogados que han sido magistrados de las altas cortes, gente que tiene mucho recorrido en lo jurídico, y ante el más pequeño desliz nuestro, nos aplastarían como a cucarachas. ¿Qué es lo que han buscado y querido con Juan? No han podido, y no han podido porque lo que Juan cuenta es la verdad, y es una verdad impecablemente puesta sobre la mesa, con rigor, con sustento. Aquí no hay temeridades, no hay una campaña en contra de la iglesia. Dicho José, esto, sí, no, imagínate que ahorita un ex seminarista de una diócesis antioqueña me contaba que entre sus compañeros seminaristas plantearon en algún momento a ese man, es decir, a mí, deberíamos desaparecerlo, a ese man deberíamos asesinarlo. Seminaristas. Me decía él, me parecía increíble, pero estaban planteando que a ti te deberían desaparecer del mapa para callarte la boca. Yo creo que muchos lo quieren hacer. Lo que pasa es que me cuido mucho, ¿no? Pero muchos sí lo quisieran hacer. Claro, Juan, es que en nombre del fervor cristiano y de la fe católica se han cometido los mayores abusos. Aquí la extrema derecha en Colombia, para no irnos a la época pues de la Santa Inquisición, para no irnos tan lejos en el tiempo, basta recordar que las extremas derechas en Colombia, los ejércitos de la extrema derecha, los paramilitares eran devotos de la Virgen aquella, de estos frailes disfrazados con botas y en vez de los caballeros de la Virgen. Esta es gente que practica devotamente la religión católica y van armados, tienen ametralladoras en sus carros y están dispuestos en nombre de la fe y la tradición católica disparar, matar y asesinar. Nosotros somos muy conscientes del riesgo en el que estamos, pero el blindaje nuestro es la certeza de lo que hacemos, la verdad de lo que ponemos sobre la mesa y el entorno de gente como ustedes que nos leen, que multiplican nuestra voz. Nosotros no vamos por la vía escoltados, no queremos estarlo. Juan alguna vez estuvo escoltado. Juan es un tipo que tiene un perfil por su investigación que lo sitúa en un lugar de mucho riesgo, y un día les contamos esa historia que además está llena de cosas simpáticas porque, bueno, Juan tiene también esa capacidad para mirar la vida desde un lugar de broma más allá de los riesgos. Juan prefirió renunciar a estar escoltado, pues porque Juan considera que eso no es vida, uno tener gente alrededor armada todo el tiempo, no hay intimidad. Pero no estar escoltados nos expone a un entorno. Entre más visibles nos hagan ustedes, entre mayor visibilidad le den a los contenidos de Casa Macondo, más resguardados estaremos, porque será más costoso para cualquiera intentar una temeridad como hacernos daño. Me pasa el dato Ricardo Mendivil, a esta hora, en este instante, en vivo, en este Somos Historias de Casa Macondo, tenemos 1.200 personas conectadas. Uf, qué hermoso, o sea, esto es muy lindo, José, y esperamos que sean más cada 8 días. Pero tremendo, 1.200 es que, diga usted, un teatro lleno, más o menos. Un teatro lleno. Y además ten en cuenta otra cosa, estas son conexiones. Algunas personas nos están viendo desde lugares donde hay 2 o 3 personas conectadas, de manera que somos muchos más. Esto es lo que nos cuida.
la visibilidad, de que ustedes estén alrededor de nosotros, que no nos dejen solos, eso es lo que nos cuida. Nosotros estamos muy convencidos de lo que hacemos, muy enamorados y como digo yo, pues muy empeliculados. Nos gusta mucho este trabajo. Y para terminar, les quiero recordar una cosa. Vean, nosotros en Casa Macondo, como les decíamos, somos 13. Y este año tenemos una serie de tareas, una serie de propósitos, una serie de exigencias que nos hemos autoimpuesto y que exigen conocerlos más a ustedes, a nuestras audiencias. Hemos diseñado una pequeña encuesta, no les va a tomar más de 5 minutos, no les toma más de 5 minutos hacerla. Y esa encuesta tiene una serie de preguntas que les pedimos por favor que la respondan, porque eso a nosotros nos va a dar pistas sobre dónde enfatizar ciertas cosas, dónde hacer ciertas otras. Nosotros ahora mismo estamos en un proceso de rediseño de Casa Macondo. Nos estamos repensando Casa Macondo, intentando aprovechar las oportunidades. Ya les contaremos después un detalle, hay gente muy vinculada con Casa Macondo, que son verdaderos líderes digamos, en ese territorio de acrecentar medios de comunicación independiente. Nos hemos ganado una beca en el que maestros del oficio de esto de crear empresa periodística nos están acompañando y queremos aprovechar al máximo ese acompañamiento. Y eso pasa entonces ahora mismo por responder a esa encuesta. Entonces, les vamos a dejar debajo de la descripción de este video un clic para que ustedes vayan a la encuesta. Por favor, les pedimos en esta ocasión, insistimos, vayan y llenen esa encuesta. Les va a tomar 5 minutos, probablemente incluso menos, y para nosotros es sumamente importante recibir esa retroalimentación. O sea, José, que en la descripción de este video va a haber 2 links. Uno para la Vaki, para que nos apoyen, para que nos financien, y otro para que llenen esa encuesta. 5 minuticos les toma, les agradecemos mucho. Y es una información, háganlo. Una información muy valiosa para nosotros. Claro. Si usted llegó hasta acá, a esas 1.200 personas, les pedimos muy respetuosamente que le den like al video, si les gustó, por supuesto, que se suscriban al boletín semanal de Casa Macondo, que envía nuestro querido director Christopher Tibul, y que sigan las redes sociales de Casa Macondo. Y si todavía quieren hacerlo, las redes sociales personales del señor Juan Pablo Barrientos y José Alejandro Castaño. Que ustedes sigan nuestras redes sociales, nos multiplica, nos hace más visibles y eso nos hace mucho bien. 1 hora 42 minutos de programa, les queremos agradecer. Juan, yo no quería terminar sin echarme para afuera un momentico, porque me parece que este entorno al final intenta reivindicar el lugar desde el que nosotros trabajamos. Quiero decir, un lugar luminoso, un lugar rodeado de naturaleza. No somos sujetos escondidos en las márgenes de lo oprobio. No estamos ejecutando planes en contra de nadie. Nosotros hacemos un ejercicio periodístico a la luz de la verdad. Eso suena muy católico, a la luz de la verdad. Pero sí, quería pues, está haciendo un frío tremendo, dejó de llover. Yo intenté, pero no pude. Iba a sentarme en la mesita de afuera, pero está mojadísima y la sillita está muy mojada y dije, no, aquí se me va a manchar el blue jean donde me siente acá. Pero acá donde me senté, me mojé el trasero. Y tengo frío tremendo, pero estoy muy contento. Les queremos agradecer su generosidad por estar acá en este espacio de Somos Historias. Muchas gracias. A la gente que nos dona, que nos comenta, gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otro Somos Historias de Casa Macondo. Señor Juan Pablo, una feliz semana, que le vaya bien. Tenemos una conversación pendiente usted y yo. Ahora en el almuerzo charlamos. Mando un abrazo. Bueno, José, gracias y gracias a todos los que se conectaron hoy. 1.200 personas conectadas, es muy hermoso. En este momento estamos en 1.198, 1.190, que sube y baja. Pero bueno, dentro de 8 días, domingo, 8 de la mañana, ojalá se conecten más y vamos por más historias aquí en Casa Macondo. Muchísimas gracias, se les quiere. Chao pues.